Una de las pequeñas frustraciones que tengo que confesarle es que el haber participado de esa enorme bendición que fue la clausura del Congreso Eucarístico Internacional por el Papa Francisco en Budapest, en Hungría, fue el hecho de no poder participar en la beatificación del cardenal Stefan Wyszynski, el gran cardenal polaco, y cuya beatificación, junto con otra importantísima laica católica polaca, ambos fueron beatificados, ocurrió el mismo domingo de la clausura del Congreso Eucarístico, ¿no? Y obviamente la clausura, el domingo, es el gran día del Congreso Eucarístico, así que a pesar de que me devané los sesos para ver si había alguna forma de escaparse de Budapest a Varsovia, que no es, digamos, una gigantesca distancia, ya estoy ahí, ¿no? Sobre todo comparado con el hecho de estar en Denver, en Estados Unidos, y obviamente no había manera de participar en el evento. Y lamento, me hubiera encantado que las autoridades eclesiásticas polacas o la Santa Sede, no sé quién define esas fechas, ¿no? Supongo que un acuerdo entre ambos, hubiera elegido, no sé, el domingo siguiente, ¿no? Y de tal manera de haber podido participar de la beatificación de un cardenal que fue crucial para la supervivencia del catolicismo en Polonia después de la invasión comunista en 1945, de la invasión soviética, y que fue crucial y auténtico mentor del cardenal Karol Wojtyła, que, como saben ustedes, terminaría siendo el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Y existe una fotografía impresionante que es en el momento en que los cardenales, después de la elección del Papa, normalmente en lo que se conoce como la entronización o la toma de posición del pontificado, ¿no? Que los papas escogen en algún momento después del cónclave, cuando han sido proclamados papas, y algunos escogen que sea el día siguiente, otros unos pocos días más, tal vez para coincidir con un domingo o con alguna fiesta importante. Por ejemplo, el Papa Francisco, recordarán ustedes, escogió que fuera el día de San José, ¿no? El día de su instalación. Pero en ese momento, antes de la liturgia de la Eucaristía, todos los cardenales se arrodillan y besan el anillo de Pedro para reconocer su obediencia y la entrega de sus propias vidas a la autoridad pontificia. Porque poquitos días antes, ese mismo papa era uno entre ellos, ¿no? Era otro cardenal. Entonces, este gesto es muy hermoso y muy importante para la Iglesia, para saber que existe ese reconocimiento universal, que cardenales de todas las partes del mundo besan el anillo petrino para reconocer que eres el vicario de Cristo. Pero existe una foto del momento en que este cardenal, que era el cardenal primado de Polonia, ¿no? Porque era de la sede histórica de Polonia, la primera gran capital polaca, que luego vendría a ser Varsovia, besa el anillo de ese joven cardenal, jovencísimo cardenal en sus 50s, que era cardenal de una ciudad importante también, muy importante para la Iglesia Católica, pero por supuesto menor que la capital y en consecuencia no era primado, y era la catedral o la arquidiócesis de Cracovia, ¿no? Entonces, cuando el cardenal Stefan Wyszynski se acerca y se arrodilla a besarle el anillo,
San Juan Pablo II prácticamente no se lo permite, ¿no? Y ahí esta fotografía de este abrazo fraterno increíble, que se entiende mejor cuando entendemos que San Juan Pablo II, muchísimo más joven que Wyszynski, sin haber pasado por los horrores por los que había pasado Wyszynski, y habiendo sido un protegido y alguien que había sido mentorado por Wyszynski, de pronto lo ve, o sea, ve a su padre espiritual de alguna manera arrodillarse ante él para besarle el anillo, ¿no? Entonces, es importante recordar quién fue Wyszynski, ¿no? Wyszynski le tocó ser arzobispo de Varsovia, ¿no? Y fue prácticamente nombrado para ser el héroe que iba a enfrentar al comunismo. Al final de la guerra, los polacos tenían un gobierno en el exilio que había sido escogido democráticamente, pero que nunca pudo llegar por la invasión nazi, ¿no? La llegada de los soviéticos, ellos creían que había sido una llegada de liberación para sacar y acabar con los nazis, pero que los rusos y los soviéticos se iban a retirar. Ellos no sabían que había habido este pacto en Yalta, donde la Unión Soviética y Estados Unidos se habían dividido Europa por la mitad, y Estados Unidos, en realidad, el presidente Roosevelt, ¿no?, que ya estaba anciano, senil, incapaz de negociar con un zorro como Stalin, terminó cediendo todas estas naciones del mundo europeo a Stalin, ¿no? Entonces, la gran comunidad católica polaca, que no solamente era extensa porque el país, digamos, es de un catolicismo muy fuerte, sino que también era muy importante, tenía grandes intelectuales, grandes políticos, grandes figuras que estaban esperando el retorno de la retirada de los soviéticos, la independencia de Polonia del nazismo y también del comunismo, y en consecuencia muchos católicos, muchos polacos, cuando vieron que los rusos no se retiraban de la región del este y que al contrario comenzaban a avanzar hacia el oeste de Polonia, comenzaron a generar una resistencia poco conocida, ¿no? Pero el arzobispo en ese entonces, el arzobispo Wyszynski, inmediatamente comenzó a apoyar a estos católicos y comenzó a negociar con las autoridades soviéticas directamente, porque sabían que el gobierno que habían puesto los soviéticos era un gobierno títere, era un gobierno polaco, pero que iba a ser absolutamente incapaz de responder a cualquier pregunta o cuestionamiento, ¿no? O sea, no valía nada, básicamente. Y el cardenal Wyszynski, que como digo en ese momento era arzobispo, firma un acuerdo con los soviéticos, creyendo que era un acuerdo de buena fe, en la cual, al ver que los soviéticos estaban tomando prácticamente todas las instalaciones católicas, Wyszynski dice, miren, la población se va a levantar, y es cierto, porque se levantó en armas, si ustedes pretenden tomar todas las posesiones católicas. Entonces, hagamos un acuerdo. Dejen en manos de la Iglesia las propiedades razonables para poder vivir la fe, ¿no? Y básicamente fueron templos y rectorías, muy pocos monasterios, pero después cualquier otro tipo de institución, incluso la gran red de instituciones de ayuda social que había creado la Iglesia Católica, fueron tomadas por el gobierno. Iglesias que decían, mira, esta iglesia no la necesitan los fieles porque se pueden ir a esta otra cercana. Todas esas fueron constantemente, digamos, capturadas por
el gobierno comunista, ¿no? Que era títere de los soviéticos. Pero obviamente después de los primeros años, terminado el 45, o sea, al final de la guerra, alrededor de los 50 la Unión Soviética quería dar la apariencia de que todos estos países que estaban bajo su yugo, ¿no? Toda la Europa oriental, Alemania del Este, Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, etcétera, eran todos países libres, entre comillas, y que habían decidido unirse a lo que se llamó el Pacto de Varsovia, ¿no? Donde todos libremente, entre comillas, habían decidido ser siervos y estar subyugados por la Unión Soviética. Entonces, cuando el cardenal Wyszynski llegó a este acuerdo para que los católicos pudieran seguir celebrando en templos, algo que dejó de suceder prácticamente en todos los otros países aledaños. O sea, Wyszynski fue un gran y fuerte negociador que en todo momento utilizaba de forma implícita, nunca explícita, de forma implícita, que la población polaca podía rebelarse, y los rusos ya sabían de esas revueltas polacas desde siglos atrás, en los que Polonia había sido invadida por la Unión Soviética, algunas veces con éxito, muchas de ellas sin éxito, ¿no? Entonces, en 1953 el Papa Pío XII lo hace cardenal, lo nombra cardenal, y él, el cardenal Wyszynski, se atrevió a celebrar el milenio de la cristiandad de Polonia en 1966, ¿no? Que fue 1000 años después del bautismo del primer rey histórico que se recuerda de Polonia, Mieszko I, ¿no? El cardenal Wyszynski convenció al Papa Pablo VI para que visitara, pero las autoridades políticas polacas decidieron que no, que no iban a dejar entrar al Papa, ¿no? Que podría causar demasiada revuelta. Mientras tanto, él iba preparando, alentando a un joven sacerdote de Cracovia, el padre Karol Wojtyła, para que fuera una persona que evitara los conflictos con los comunistas, que eran constantes, ¿no? Y esos conflictos con los comunistas se los sopló Wyszynski, ¿no? Y esa es la razón por la cual San Juan Pablo II le tenía esta enorme devoción. Era un guerrero y él quería proteger a los demás, soplarse todos los líos él. Y lo infiltraron, trataron de eliminarlo, trataron de envenenarlo. O sea, Wyszynski sobrevivió presiones muy duras, pero era tan recio y tan astuto, ¿no? Negociando con las autoridades comunistas, que las autoridades comunistas decían: ok, las concesiones que nos hace no es todo lo que quisiéramos, pero es mejor que enfrentar una revuelta, porque sabían que Wyszynski tenía la credibilidad absoluta. La gente ya estaba convencida que él era la cabeza de la iglesia en Polonia y que él podía convocar una protesta masiva de los católicos. Mientras tanto, Wyszynski mantiene a este sacerdote, a quien él creía que tenía que ser obispo de todas maneras, lo mantiene en la sombra, ¿no? Enseñando, educando a los jóvenes. Ahí es donde él, digamos, desarrolla, San Juan Pablo II, su gran visión de la humanidad, del ser humano y del cuerpo, que conocemos como la teología del cuerpo, que no es un nombre que le puso San Juan Pablo II. Y finalmente logra Wyszynski engañar a los polacos, porque
la manera como los polacos habían establecido el nombramiento de los obispos es que la iglesia presentaba una terna, o sea, 3 posibles alternativas a la autoridad comunista, y la autoridad comunista de esas 3 elegía una, ¿no? Entonces cuando vieron la lista vieron, oye, este Karol Wojtyła bajo perfil, ¿no? No es muy conocido, es un intelectual, es alguien que parece que es más de la nota intelectual que pastoral, o sea que va a estar calladito, lo vamos a tener controlado, ¿no? Y toda esta idea que tenían del Karol Wojtyła es una idea que el genio de Wyszynski había vendido a las autoridades comunistas, ¿no? Y entonces escogen a Wojtyła como primero obispo auxiliar, luego terminan nombrándolo como arzobispo de Cracovia, y se encontraron pues con el joyón, ¿no? Con la sorpresa de su vida, ¿no? El primer conflicto fue cuando Karol Wojtyła dijo, ¿sabes qué? Hay demasiados católicos acá, Cracovia se ha convertido en un pueblo obrero, y tenemos que construir la iglesia en Nowa Huta, ¿no? De este pueblo nuevo que había sido construido por los polacos para ser el ejemplo del pueblo comunista. Y efectivamente era el ejemplo del pueblo comunista porque no tenía una iglesia, pero estaba dentro del territorio episcopal de Karol Wojtyła, y Karol Wojtyła decidió, vamos a construir una iglesia. Todas las dificultades, es decir, ustedes hagan una búsqueda en Google, iglesia de Nowa con W, Huta, H-U-T-A, ¿no? Y lean la fascinante historia del heroísmo tanto del Karol Wojtyła y de la astucia como del pueblo polaco. Y finalmente, cuando le preguntaban a Karol Wojtyła, oye, ¿cuántos cardenales hay en Polonia? Karol Wojtyła de broma, cuando visitaba Roma, respondía 2. 1,5 en Varsovia y medio en Cracovia, ¿no? Entonces, les da una idea de cómo él pudo convertirse realmente en un líder gracias a Stefan Wyszynski, ¿no? Finalmente, ¿no? A Wyszynski, que fue llamado el primado del milenio, ¿no? Murió el 28 de mayo de 1981 a los 79 años, no muy viejo, de cáncer al abdomen, ¿no? Y ahora está enterrado en la archicatedral de San Juan, ¿no? Cuando él escuchó del intento de asesinato, porque recuerden ustedes que el intento de asesinato fue el 13 de mayo de 1981, el intento de asesinato de San Juan Pablo II, él murió el 28, le pidió a Dios que tomara su vida en vez de la de Juan Pablo II cuando escuchó las noticias, ¿no? Y efectivamente, solamente 15 días después, él moría, ¿no? Y con toda razón va a ser canonizado, beatificado, y espero que muy pronto canonizado, porque es un héroe al que San Juan Pablo II nunca quiso hacerle sombra, ¿no? Pero obviamente, siendo San Juan Pablo II quien fue, temporalmente mucha gente olvidó a Stefan Wyszynski. Gracias a Dios ya no más. Que tengas un buen día.